Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La propuesta de reforma energética del gobierno federal no cede las reservas de gas natural ni de petróleo a la iniciativa privada. La Secretaría de Energía reitera que seguirán siendo de la nación y señala que plantea restablecer la posibilidad de que se realicen contratos de utilidad compartida entre Pemex y el sector privado. Dice que este tipo de contratos son para potenciar la extracción de petróleo y gas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Economía. Enrique, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Enrique, ¿por qué se fue el gobierno federal con la propuesta de utilidad compartida y por qué no asumir directamente el otro modelo que dicen que es más agresivo, más privatizador de concesiones? Esdra, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mira, uno de los elementos más importantes de la reforma energética es poner otra vez a Pemex, al sector energético de México, en el mundo. Y México ha tenido un sistema jurídico que le ha impedido llevar a cabo o aprovechar múltiples oportunidades que hay en el sector del petróleo y del gas natural para poder producir más, producirlo con menos riesgo y producirlo con mejor control ambiental, y que eso tenga como resultado pues mayor crecimiento económico para México y mayores empleos para todos los mexicanos, que eso urge. Ahora bien, en el mundo, como tú sabes, hay cuatro maneras distintas de poder llevar a cabo contratos para extraer petróleo y gas natural. El primero, que México ya tiene, son los contratos de servicios, donde todo el riesgo lo lleva la empresa estatal y lo pagamos todos los mexicanos. Y de esa manera pues, ha funcionado para apoyarnos en algunos campos en aguas someras, que son convencionales, donde tenemos tecnología y conocimiento, y nos han funcionado relativamente bien. Pero tienen un grave problema, como tú sabes. Pemex tiene que pagarles a las empresas extranjeras o nacionales a los cuales le hacen servicios de perforación, independientemente de que tengan éxito o no éxito. Es decir, si la empresa hace una perforación en el lugar indicado donde Pemex lo estableció y de la profundidad indicada, Pemex pagará ese contrato independientemente de que se encuentre gas o petróleo. Eso no es conveniente para todos los mexicanos cuando vamos a analizar aguas profundas y ultraprofundas o recursos no convencionales de gas como los campos de lutitas. Y ahí es donde entran otro tipo de instrumentos, que son, por un lado, los contratos de utilidad compartida o los contratos de producción compartida, y en un último lugar están las concesiones. Cada uno de estos elementos tiene características particulares y los países distintos utilizan unos, otros o una combinación de ellos. La propuesta del presidente de la República es que además de los contratos de servicios que hoy se tienen, se establezcan también los contratos de utilidad compartida. Y permítanme describirlos y explicar por qué son importantes para el país. En los contratos de utilidad compartida, el gobierno de la República contrata a Pemex por sí solo, o a una empresa privada en asociación con Pemex, o bien a una empresa privada por sí sola para que haga trabajos de exploración y extracción de petróleo y de gas natural. Y al hacerlo, la empresa corre con los riesgos. A diferencia de los contratos de servicios, en estos contratos de utilidad compartida, si la empresa no encuentra petróleo, no encuentra gas, no se le paga. Esto es práctica internacional. En distintos países del mundo así se lleva a cabo, la industria así trabaja. México es excepcional en no tenerlos. Pero bien, en el caso de que sí haya éxito, cuando se extraiga el petróleo y se extraiga el gas, la totalidad de esos hidrocarburos pasan a manos del Estado. Y el Estado, a través de Pemex o de otra empresa que se establezca en el contrato de mutuo acuerdo, se comercializa ese producto, se vende ese petróleo, se vende ese gas. Y el gobierno recibe el dinero. Y es el dinero con el que paga los costos de operación y los costos de capital en los que incurrió la empresa. Y sobre ese pago se cobra un impuesto, además el Estado se queda con el resto del ingreso y se cobra una regalía por la vida útil de los campos. Esto también es práctica internacional y se lleva a cabo en Irán, en Irak, en Malasia, en Bolivia, en Ecuador, y se llevan con éxito. Ahora, aquí obviamente la fuerza del Estado está presente, porque cada molécula de gas y cada barril de petróleo son del Estado, la comercialización la hace el Estado,
y la renta petrolera queda en totalidad en manos del Estado. Y además, pues todo el proyecto de desarrollo de los campos se lleva por parte del Estado. Para llevar a cabo estos contratos necesitamos cambiar nuestra Constitución, porque como son contratos donde le pasamos el riesgo al particular y en caso de que el particular no encuentre, no se le pague nada, hoy están prohibidos en la Constitución. Como tú recuerdas, el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución establece en materia de hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos no se podrán celebrar ni concesiones ni contratos. La propuesta del señor presidente es eliminar la prohibición a los contratos, con lo cual se permitiría hacer los contratos de utilidad compartida. El siguiente tipo de contratos al que me refería son de producción compartida. Y los contratos de producción compartida, otra vez, si no se encuentra nada, no se paga. Si se encuentra algo, el barril de petróleo o la molécula de gas se divide entre el Estado y el productor, sea Pemex o un particular, o una combinación asociada de ambos. Y ahí entonces el particular o Pemex se queda con una parte de este producto, ya lo comercializarán en sus términos y tendrán un ingreso. Sobre ese ingreso también se le cobra impuestos. Y en este caso el Estado se queda con una parte de la producción petrolera, con una parte de la molécula de gas, y ya decidirá si lo procesa para refinación o si lo vende o lo comercializa. Ahora, el tercer tipo son las concesiones. En las concesiones hay dos tipos, como ustedes saben, hay unas como en Estados Unidos, donde lo que hay en el subsuelo es propiedad del particular. Hay otras como en Noruega, donde lo que hay en el subsuelo es propiedad de la nación, pero tan pronto como sale al suelo el hidrocarburo es propiedad del particular, lleva a cabo su comercialización o su refinación o el proceso que el particular decida y sobre eso se cobra un impuesto. Son elementos contractuales. El presidente de la República ha propuesto utilidad compartida porque es el elemento a través del cual el Estado mantiene el mayor control tanto sobre la producción del campo, sobre la extracción del petróleo y el gas, sobre la renta petrolera, y ese modelo es la propuesta que el gobierno presenta porque fortalece la posición del Estado, pero también involucra la participación del sector privado y a la vez le transfiere el riesgo al particular en caso de que no exista éxito en la perforación. Para muchas personas no queda claro por qué debería Pemex hacer esto, es decir, por qué el Estado debería permitir contratos y que alguien se asocie con Pemex, porque suponen que, bueno, pues podríamos seguir produciendo petróleo sin necesidad de asociarnos con particulares. Es el planteamiento de Cárdenas, Ese es en esencia pues, lo que dice Cárdenas, lo que dice el PRD en general, y no toman en cuenta, me parece, pues que ya se nos acabó buena parte de los espacios en donde salía petróleo fácil. México realmente ha producido poco petróleo. Si quitamos el milagro que fue Cantarell, que es donde sacamos una cantidad pues enorme de petróleo y que se ha ido acabando. Y pues bajamos de producir 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.5 ahorita. Y nos mantenemos en 2.5 porque le estamos metiendo una cantidad de dinero brutal a Pemex que creo que tampoco es claro. Es decir, ahorita le estamos metiendo más de 22,000 millones de dólares al año a Pemex para mantener la producción. Y a la hora que hace uno las cuentas, resulta que estamos perdiendo dinero. Es decir, cuando uno descuenta de lo que exportamos, lo que importamos en gasolinas y diésel y demás, y descuenta uno los 22,000 millones de dólares de inversión, cada mes estamos perdiendo 500 millones de dólares en Pemex. Entonces, yo creo que esta información sobre las dificultades de producción no le queda claro a todo el mundo. Ahí convendría pues, dejar claro por qué ya no se puede producir petróleo donde antes se producía y en los espacios donde se puede ir a sacar petróleo es mucho más complicado. Lo que has dicho es exactamente la razón por la cual esta reforma es urgente. La reforma energética es urgente porque, como tú bien lo señalas, del 2004 a la fecha hemos perdido casi 1 millón de barriles diarios de producción. Hemos pasado del 3.4 a 2.5 millones diarios de producción en tan solo 8 años. Y al mismo tiempo, en ese periodo de tiempo, hemos alcanzado récords históricos de inversión. Entonces, la pregunta para todos es, ¿por qué si estamos invirtiendo el mayor número de recursos en la historia, en exploración y producción, tenemos una baja en la producción? Y tú lo has dicho muy bien, el petróleo convencional, el petróleo que algunos llaman fácil, se está terminando. Entonces tenemos que buscar petróleo en lugares que son más complejos, que requieren más tecnología y que requieren mayor inversión. Y la práctica internacional más avanzada para llevar a cabo esas perforaciones en aguas profundas y ultraprofundas involucran a muchas empresas, porque entre muchas empresas se comparte el riesgo. Te comparto un dato.
Una perforación en aguas profundas puede llegar a costar entre 150 millones y 200 millones de dólares. Y el rango de éxito en esas perforaciones es entre el 20% y el 50%. Entonces tú imagínate que eres el director de Pemex y nuestro auditorio así lo debe de ver. Imagínense que son el director de Pemex y tienen 200 millones de dólares que les da el pueblo de México para invertir. Y ustedes han decidido invertirlo en aguas profundas y ultraprofundas porque ahí está el petróleo del futuro. ¿Llevarían ustedes 200 millones de dólares de inversión a un lugar donde solo hay 20% de probabilidad de éxito? Obviamente no. ¿Tú solo? Pues no, por esas razones muchas empresas se asocian, comparten tecnología, comparten capital, comparten conocimiento y sobre todo comparten el conocimiento en términos ambientales, que esto es clave, para ir juntos compartiendo el riesgo. Y obviamente si hay fracaso, pues el riesgo se compartió y se perdió esa inversión. Pero al haber puesto una pequeña parte de la inversión y no toda la inversión, te permite tener montos adicionales para ir a otros lugares a seguir buscando el petróleo del futuro. Pero si metieras todos los huevos en una canasta y no tienes éxito, pierdes la inversión de todos los mexicanos. Por esa razón es que aguas profundas y ultraprofundas, como bien lo señalas, requiere de que vaya a Pemex asociado. Hoy no le permitimos en la Constitución a Pemex asociarse para llevar a cabo estas inversiones. Y la propuesta del presidente Enrique Peña es que cambiemos la Constitución para precisamente permitirle a Pemex ir asociado y compartir ese riesgo. Oye, Enrique, hay una palabra que ha causado mucha controversia siempre con el sector energético y sus reformas, que es la privatización. Y se dice que la mitad de los mexicanos está a favor y la mitad en contra, según algunas encuestas de opinión pública. Pero yo creo que aquí, para lo que se presta esto, también es para mucha manipulación del concepto. Yo he escuchado, y quisiera ver si nos puedes aclarar, que, por ejemplo, en estos contratos de utilidad compartida, si hubiera empresas extranjeras que llegaran a México a correr este riesgo que mencionas, las reservas del manto donde están operando, ellos las podrían anotar como parte de sus activos en sus balances y que eso automáticamente las convierte en dueños de ese petróleo. ¿Es eso correcto o es una manipulación? Es una manipulación. Las reservas de petróleo seguirán siendo 100% propiedad de los mexicanos. Cada molécula de gas, cada barril de petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Lo que se está privatizando es el riesgo. Se está llevando al sector privado el riesgo que llevan estas inversiones. Y esto es muy importante para la salud pública de Pemex y para la salud de las finanzas públicas de todo el país. Imagínate cuál puede ser la alternativa en caso de que no hay reforma, como lo proponen algunos. Pues sería entonces que Pemex corriera todos los riesgos de perforación en aguas profundas. Y como platicábamos antes con Macario, esto lo que resultaría es que Pemex tuviera que poner todos los huevos en una canasta. ¿Y sabes cuál fue el camino que seguimos en alguna vez cuando así decidimos hacerlo todo? Fue el de la deuda. En lugar de compartir el riesgo con el particular, lo que se hizo fue que Pemex se sobreendeudó. Esto fue en los 80s, como tú bien sabes. Y cuando vino el cambio en los precios internacionales del petróleo, con esa deuda que habíamos contraído en Pemex para crecer la producción, perdimos una década de crecimiento y una década de empleos para todos los mexicanos. Ese camino, el camino de no compartir los riesgos, el camino de apostarle a la deuda para ir a aguas profundas solas, ese camino ya se recorrió en algún momento y tuvo resultados terribles para México. ¿Qué es lo que sí se está proponiendo? Se está proponiendo que las reservas sigan siendo propiedad de la nación, que Pemex siga siendo 100% mexicano y 100% una empresa pública, y que las reservas sean propiedad de todos. Ahora, ¿qué pasa con un contrato de utilidad compartida? Una vez que el gobierno de la República establece un contrato de utilidad compartida con Pemex o con un particular o con una asociación de ambos, ese contrato de utilidad compartida representa un interés económico que se debe de reportar en los estados financieros de las empresas que participan, Pemex incluida. Y eso permite que cualquier persona conozca con transparencia cuál es el contrato de utilidad compartida, qué magnitud tiene y qué beneficios da. Este es un elemento de transparencia, es un elemento positivo. Pero como tú dices, hay quienes ven en esto un problema y debemos de aclarar con toda puntualidad que las reservas seguirán siendo propiedad de todos los mexicanos. Reforma energética en el corto plazo, esto está, digamos, planeado. Esto, si se aprueba, si se hace, ¿cuándo empezaría a funcionar? La reforma energética constituye de dos fases, una de reforma constitucional y una de reforma legal. El propósito es que a través del Pacto por México y los trabajos en el Congreso de la Unión esté aprobada ambas partes, la constitucional y la legal, en este año.
En consecuencia, podamos establecer ya los procesos de implementación a partir del primer semestre del 2014. Y el primer paso es la ronda cero. La ronda cero es darle a Pemex la opción de elegir los campos donde ya producen y los campos de mejor prospectiva, donde pueda acreditar interés económico y capacidad operativa para llevarlo a cabo. Y eso fortalece mucho a la empresa de todos los mexicanos. Todas las reformas que se han llevado a cabo de este estilo en otros países de América Latina han resultado en el fortalecimiento de sus empresas estatales. Ecopetrol salió muy fortalecida de la reforma colombiana, tanto como Petrobras se vio muy fortalecida con la reforma brasileña. El objetivo de esta reforma es que Pemex sea más fuerte, que Pemex pueda tener mejores instrumentos financieros, técnicos y ambientales para extraer más petróleo y más gas para beneficio de todos los mexicanos. Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, dámonos una pausa, esto es Dinero y Poder. La Ciudad de México se ha vuelto un caos en las últimas 2 semanas. La presencia de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha cambiado el ritmo de vida de los capitalinos. El Poder Legislativo y el Ejecutivo intentan, a través de mesas de negociaciones, pues llegar a un determinado tipo de acuerdo con aquellos sectores dentro de la educación, dentro del sector educativo, que de una o de otra manera tratan de incidir directamente en la no aprobación de la reforma, al menos en alguna de las de ellas. Javier Corral, senador, miembro de esta comisión de negociación con la coordinadora, ¿cómo te metiste en esto? Bueno, la Junta de Coordinación Política del Senado nos pidió a un grupo de senadores que somos miembros de la Comisión de Educación abrir un espacio de diálogo con los dirigentes de la CENTE para conocer las propuestas específicas, o vamos a decirlo de alguna manera más clara, para conocer exactamente dónde está el problema, cuál es la impugnación a la legislación, tanto del servicio profesional docente o a la reforma educativa. Y yo acepté participar en este mecanismo de diálogo para conocer realmente el planteamiento y con base en ello abrir un cauce institucional que también regrese la protesta de los maestros a un cauce pacífico y civilizado y no esta disrupción que está teniendo la Ciudad de México, en donde se están afectando derechos de terceros que no tienen ninguna justificación de estar sufriendo este tipo de manifestaciones o protestas. ¿Y qué es lo que plantean los señores de la coordinadora? ¿Hay alguna propuesta que sea, digamos, negociable bajo el principio de que, pues es obvio que aquí uno de los puntos difíciles de conciliar es, hay evaluación, sí hay evaluación, pero no hay consecuencia? O sea, entiendo que no puedes llegar tú a instrumentar una reforma educativa diciendo los vamos a correr, pero este compromiso con ser evaluado, con ser capacitado, con tener la certeza de que tienen la capacidad de estar frente a un aula, es algo que no es claro para este sector del magisterio. Yo creo que hay una resistencia en el sector más duro de este movimiento magisterial al concepto en general de evaluación, ya no digamos en términos de las consecuencias que para la promoción, para el reconocimiento o la permanencia deban tener. Realmente hay un planteamiento muy general. Con toda claridad en mi intervención yo he señalado que para mí la reforma constitucional en materia educativa es irreversible. Coloca a la legislación mexicana y a nuestro orden constitucional apenas en términos de la modernidad que en otros países del mundo democrático se han propuesto en términos de la finalidad de la educación para la calidad y el logro académico, y como instrumento fundamental el de la evaluación. No han sido específicos todavía en impugnaciones a la legislación, que eso es lo que estamos demandando, saber exactamente, y yo se los decía, y les puse un ejemplo, incluso, puse el ejemplo de la ley de víctimas, porque dicen es que queremos que se regrese el Congreso, que modifique, que rectifique la legislación, tanto en materia de INE como en las reformas a la Ley General de Educación. Del Instituto Nacional. Ya no se ha manejado lo que al principio era marcha atrás a la reforma al tercero, ¿no? Yo les dije que la ley de víctimas se había promulgado este año, en enero, los primeros días de enero. Luego el Senado de la República hizo una modificación mayor a esa ley promulgada en enero, en marzo. La Cámara de Diputados
aprobó la modificación del Senado en abril y realmente hubo una cirugía mayor, pero fue a partir de propuestas específicas en donde se decía el artículo 12 contradice al 19, el 23 es contrario a la Constitución en el 40, en el 16, o sea, hubo un planteamiento realmente muy específico. Aquí me da la impresión, Ezra, que no hay la intención real de entrar a la especificidad que realmente produzca un debate y un diálogo sobre la materia sustantiva. ¿Vamos o no a ir a un nuevo modelo educativo, partiendo incluso de una nueva relación político-administrativa entre maestros, Estado y sociedad? Y realmente vamos o no a aceptar consecuencias de la evaluación en la educación, ¿no? Yo creo que esa es la generalidad, la abstracción que no va a permitir, lo digo sinceramente, llegar a un acuerdo real. Sí, porque en el fondo la coordinadora lo que quisiera es seguir controlando el ingreso, permanencia, promoción y salida de los profesores, porque de eso vive la coordinadora. Es decir, la coordinadora de trabajadores de la educación controla fundamentalmente los estados de Guerrero y Oaxaca y tiene presencia muy fuerte en Chiapas, en Michoacán, un poco en Estado de México, en Distrito Federal, y viven de eso. Y es muy interesante porque son precisamente los estados que pues, peor nivel educativo tienen, en donde ellos son más fuertes y en donde han logrado extraerle recursos a los gobernadores para financiar estos movimientos. Entonces, creo que el problema de fondo es más o menos claro, no es un problema educativo. Es un problema de organización política, de organización sindical, laboral, de extracción de recursos, de rentas del gobierno mexicano. Y ahí, pues digo, no se me ocurre qué se puede platicar. En realidad, la gran ausencia en este primer encuentro, o en estos dos encuentros que ha habido, es el modelo educativo. La gran ausencia es el tema de las concepciones sobre qué objetivos queremos de nuestro modelo educativo nacional, de nuestro sistema educativo. Y creo que efectivamente lo que se está afectando es la discrecionalidad política, que en algunos casos lo tienen las autoridades y en otros casos lo tiene el sindicato, según la región de que se trate en el país, para ingresar docentes al servicio, a las escuelas e incluso a la movilidad, que es otro de los aspectos fundamentales, a quién traen del área rural a las zonas urbanas e incluso a quienes mueven dentro de las zonas urbanas, dentro de las zonas marginadas, a las zonas con mayor ingreso o mejor instalación o mejor infraestructura. Por eso yo insistí muchísimo a los profesores de la CENTE en la necesidad de conocer un pliego específico de impugnaciones a artículos. Las leyes se discuten por títulos, por capítulos y por artículos. Y es a partir de ahí donde uno puede tomar decisiones. Yo sí creo que hay que hacerle mejorías a la minuta que se encuentra en Cámara de Diputados, al proyecto de dictamen, en materia de servicio profesional docente, pero no para mermar o restar efectos o consecuencias al proceso de evaluación, sino por el contrario, para asegurarnos todavía más que vamos a eliminar los criterios discrecionales con los que política, partidaria e incluso electoralmente se han definido el ingreso de normalistas a las escuelas. Javier, se decía que no había consenso entre los tres partidos políticos firmantes del pacto con respecto a esta ley del servicio profesional. ¿Cuál era la falta de consenso? Efectivamente, el PRD, desde que se emergieron los proyectos, se opuso a la ley del servicio profesional docente. La primera objeción es que esta debía ser un capítulo de la Ley General de Educación y no una ley propia. Sin embargo, la reforma constitucional, tanto en el 73 constitucional como en los transitorios, obligó a una legislación especial para crear el servicio profesional docente y por lo tanto un marco normativo propio. Y efectivamente hay dentro del PRD pues dos visiones. La que representan los profes propiamente vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la de los profesores o la corriente de izquierda que sí apuesta un poco más por el tema de la calidad de la educación y métodos de evaluación científica, etc. Entonces, en esa tensión interna quedó atrapada esta tercera legislación, esta tercera ley. Y efectivamente ellos nunca dijeron que iban a ir a la aprobación de esta legislación.
nosotros planteamos la posibilidad de un debate, aunque fuéramos solos PAN y PRI en esta ley. Lo ideal sería, y seguiremos buscando, que el PRD pudiera converger, que pudiera concurrir, como lo hizo incluso en la Ley General de Educación una senadora del PRD, Angélica de la Peña, ¿no? Que fue la única de esa bancada que votó a favor. Porque hay varios PRDistas que también coinciden con esto. Yo sí creo que hay que mejorar la ley del servicio profesional docente. Me parece que es muy importante crear un solo sistema de evaluación para el concurso de nuevas plazas y no crear 32 concursos estatales que queden... ¿Otra vez en manos del gobernador? Claro, porque en lugar de una carrera magisterial va a haber 32, ¿no? Yo creo que esa es una de las correcciones que hay que hacer, incluso derivar un segundo concurso ya entre los aspirantes que han sido admitidos dentro del programa de inducción, con los que están con plaza docente definida en algún estado para una nueva posición, para una nueva escuela. Y yo creo que esas son de las cosas que hay que revisar. Me parece realmente muy importante que esta ley contemple como capítulo los padrones. El padrón de alumnos y maestros no puede andar saltando en transitorios entre la reforma constitucional y las leyes secundarias. La ley secundaria tiene que establecer la obligatoriedad en un capítulo de un padrón de docentes y de alumnos, porque de otra manera, ¿cómo vamos a poder determinar y certificar y evaluar la pertinencia de los nuevos concursos? Si no tenemos una base de datos real de cuántos maestros tenemos en el país, cuántos alumnos, cuántas escuelas tenemos en el país, ¿no? Oiga, senador, si entiendo bien el mensaje de fondo que nos está transmitiendo, me parece que es muy preocupante. O sea, esta situación en donde, pues, para que haya un arreglo, para que haya un diálogo eficaz o efectivo con los maestros de la CENTE, tendrían que irse ellos al detalle y a propuestas concretas y específicas y después tomarse el tiempo, un tiempo razonable para discutirlas. Me parece preocupante el asunto porque pues yo veo un riesgo enorme de que se contagie la discusión de la reforma energética, que bueno, ya están las propuestas sobre la mesa, ya nomás en espera de que se inicie el periodo ordinario. Y luego ya nos anunció el gobierno que viene la reforma fiscal y el paquete económico para el 2014. ¿Usted cree que hay capacidad de procesar todo junto por parte de senadores y diputados en medio de una negociación con el CENTE que pues han demostrado ser muy agresivos y violentos con la ciudadanía en general? Pues no se trata de irnos a calendas griegas ni a tácticas dilatorias. Se trata de establecer realmente una agenda específica y si hay una agenda específica puede ser desahogada en un tiempo muy razonable. Pero ¿y si no? Si no, el Congreso tiene que continuar su marcha y tiene que ser consecuente con una trilogía planteada como básica para cumplimentar la reforma constitucional. Ley General de Educación, Ley del INE y Ley del Servicio Profesional Docente. Pero si hay la oportunidad y hay la capacidad para escuchar un planteamiento específico, lo tenemos que hacer, hasta precisamente para no generar este pretexto o esta bandera de que no han sido escuchados, de que no han sido tomados en cuenta sus puntos de vista. Y yo diría esto de que corremos el riesgo de que se contamine, pues ningún corremos el riesgo, está contaminado. Esta es la antesala y este es un poco, yo digo, el preludio de lo que va a suceder con la reforma energética. Incluso creo que este es el primer escalón de lo que constituirá una movilización social mayor que empieza con los profes, ya se suma el sindicato de Luz y Fuerza, el SME, y luego ahí vendrán otros. Me parece que está muy picada esta protesta de política y de resistencia a las reformas en general. Por eso aún es más importante ir a la especificidad. ¿Y habría alguna fecha límite para recibir estos planteamientos específicos de parte de los maestros? Los transitorios de la reforma educativa no establecieron fecha para la del servicio profesional docente, como sí establecieron el plazo de 6 meses para la ley del INE y la ley del General de Educación. Ahí sí hubo un plazo, creo que sí fue de 6 meses. Y la ley del servicio profesional docente no tiene plazo, pero la instrumentación de aquellas dos está vinculada a la del servicio profesional docente. De hecho, hay reenvíos en la ley. Por ejemplo, en la ley del INE hay 7 reenvíos
a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no existe. En la Ley General de Educación hay varios reenvíos al artículo 37 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no existe. Entonces tampoco esto se puede ir más allá de un tiempo razonable. Yo digo, podemos darnos toda esta primera semana de septiembre, quizá hasta la segunda semana de septiembre, para tratar de cerrar el tema de reforma reglamentaria, de la reforma educativa. Y por cierto, yo no estoy diciendo que esta sea la reforma educativa, ¿no? O sea, esta es la parte político-administrativa de la reforma educativa. Falta entrarle realmente a una reforma educativa que tiene que ver con el modelo de la educación en México, que tiene que ver con planes de estudio, que tiene que ver con libros de texto, que tiene que ver con participación de padres de familia, no solamente en los consejos escolares, sino en las decisiones incluso de la evaluación, que tiene que ver con currícula, que tiene que ver con democracia sindical, que tiene que ver con rendición de cuentas de los sindicatos, de las escuelas, de los directores. O sea, una reforma educativa en serio que nos plantee qué modelo de docencia queremos para México a partir de una reforma constitucional. Rápidamente, Javier, ¿posibilidad de que Pacto por México se quiebre con reforma energética, con reforma educativa? Yo creo que el Pacto por México, tras la reforma energética, habrá cumplido su tarea y no creo que tenga más posibilidades. Y yo creo que ha hecho una buena faena hasta ahora. Sin embargo, veo como condición para la energética la reforma política. Ahí está, Javier Corral, senador, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no será una fiesta. De entrada, las protestas del magisterio disidente obligaron al Ejecutivo a cambiar día, hora, lugar del mensaje. Además, decidió cancelar su gira por Turquía para estar atento al curso que tome la discusión de la reforma educativa. En lo político y económico tampoco hay buenas noticias. Hay bajo crecimiento de la economía, la reducción de los delitos ha sido baja. Bueno, es la interpretación del gobierno. La verdad es que se trata fundamentalmente de un informe no del primer año, sino de diciembre a agosto. Siempre el primer informe de gobierno termina convirtiéndose en una información bastante parcial. Sin embargo, las condiciones que se están dando pues tienen que ver con este intento de meterle una velocidad a lo que sería el trabajo político y además en medio de una situación económica complicada. Sin embargo, pues será bastante simbólico la forma en la que se presente el informe la próxima semana. Sí, como sabemos, le llamamos informe realmente al mensaje político. El informe, propiamente hablando, los libritos y todo eso, lo entregan al Congreso, porque ahora ya no dejan entrar al presidente al Congreso. Y lo que es interesante es el mensaje político que realiza el presidente. Desde hace algunos años ya no se hace en la Cámara, pues lo han hecho en Auditorio Nacional o en Palacio Nacional. Ahora pues se decía que a lo mejor en Campo Marte, todavía están en la discusión de a qué hora y etcétera. Pero lo relevante, creo yo, de este mensaje, del primer mensaje político, es explicarle a los mexicanos qué exactamente es lo que piensa hacer el presidente Peña Nieto durante su sexenio. Y en ese sentido creo que lo hace en un entorno muy interesante, porque alrededor del Pacto por México se ha arrancado un proceso de transformación de México muy significativo, un proceso que no ha terminado, ni siquiera puede uno decir que estemos muy avanzados en él, pero sí es una dinámica muy distinta de la que teníamos en los años previos. Entonces, creo que es importante esto, y creo que es importante también que el presidente aproveche ese mensaje para decirnos qué es lo que va a hacer frente a los grupos que se están defendiendo de las reformas, porque cada reforma obligadamente tiene un grupo que va a resultar dañado, porque hasta ahorita están viviendo de nosotros y van a dejar de vivir de nosotros, ya sean petroleros, o sean proveedores, o sean maestros, o quien sea, van a perder, y se están defendiendo. Y entonces, frente a ellos, el presidente pues debe tomar algunas decisiones. Sería bueno que nos diga más o menos por dónde las ve, ¿no? Tan es así, Mauricio, que frente a las acciones de la propia coordinadora, el presidente de la República ha salido en distintos eventos, uno y otro día, diciendo: esta reforma va, la ley de evaluación docente va, finalmente lo que tiene que ser este mecanismo para saber si los maestros tienen capacidad o no de estar frente a un salón de clase. Y lo cierto es que en esta dinámica viene pues lo que podríamos llamar este proyecto a futuro cercano: reforma energética, reforma hacendaria.
Y reforma de seguridad Y social. reforma de seguridad social. Sí, yo creo que el informe en esta ocasión, mira, en años anteriores, pues, si bien ya no son el día en el que se rendía pleitesía al presidente, como en las épocas en donde el PRI tenía pues realmente el control absoluto del Congreso y demás, de todas maneras, a los informes básicamente el mensaje político constituía en una especie de listado, ¿no?, de los logros que se habían generado durante el periodo que se reportaba. A mí me parece que en esta ocasión el mensaje sí es muy importante, coincido ahí con Macario. Quizá no para que nos trace una estrategia específica de cómo va a lidiar con los opositores a las reformas, pero en esta ocasión me parece que hay avances, sin duda. El Pacto por México, lo mencionaba Macario, es quizás el principal porque ha permitido un diálogo político eficaz con las fuerzas opositoras, pero de repente han salido cosas que no han funcionado como el gobierno pensaba que iban a funcionar. El caso de la economía. Desaceleración económica. 1.8% la estimación de crecimiento del PIB de la propia Secretaría de Hacienda. En una primera explicación, el secretario de Hacienda mencionó que esto pues obedecía a causas externas. La verdad de las cosas es que no es del todo cierto. Hay problemas internos. El sector construcción está muy deteriorado. El gobierno no está ejecutando los programas o los proyectos de obra pública. Y yo creo que todo eso amerita también alguna mención, insisto, no de detalle, pero sí de reconocimiento de que ciertas cosas no marchan adecuadamente y sobre todo de cómo se pueden enmendar. Yo creo que eso le daría una gran legitimidad al gobierno y que eso le daría fuerza a sus planteamientos. Y el otro punto que creo que es también importante es cómo le van a hacer para al mismo tiempo jugar a todas las pistas. La pista de la reforma hacendaria, la pista de la reforma energética, la educativa que sigue ahí dando y seguridad social, lo que vayan a meter. Y la financiera que está detenida la tienen que hacer, telecomunicaciones tienen que nombrar comisionados. Es decir, hay un montón de cosas en este momento y creo que en buena medida esto es también un intento de un golpe salirte de todos estos problemas que de otra manera no se pueden resolver. Es decir, cada una de estas reformas, como decía yo, genera un grupo en contra y tratar de hacer esto durante el sexenio pues significaría tener 6 años de complicaciones. Y lo que se hizo fue, juntamos todas las complicaciones entre septiembre y diciembre, y si se logra brincar eso, pues estamos en una dinámica totalmente distinta. Yo creo que eso es lo que pensaron, y creo que en esa dirección se están moviendo, pero sí sería muy útil este llamado del presidente a pues aclarar cuál es el panorama, y como dice Mauricio, no exactamente cuál es la estrategia de, pues si a estos los vamos a meter a la cárcel o a aquellos, no, eso no es un problema, sino la idea general de qué es lo que se busca lograr con estas reformas y por qué son tan importantes. Ahora, en todo caso, lo que le queda al gobierno federal en este momento es asumir claramente una dirección a partir del día 2 de septiembre o el día siguiente del informe. Es obvio que una vez que se haya rendido el informe y se haya dado el mensaje político, las diversas líneas tendrán que empezar a funcionar. Es algo así como el ahora sí arranquen, tanto en el caso del conflicto con la coordinadora como con el asunto propio de la reforma energética y el resto de leyes que están allí atoradas. Mucho juego político al interior del Congreso, sin embargo, todavía muchas fichas sin jugar. Nada más que yo creo que eso requiere estrategias diferentes de parte del gobierno, porque a mí me parece la reforma energética, esa es una discusión que se está dando en el plano ideológico político. Si quieres más o menos intervención de la iniciativa privada en un sector que es clave para nosotros. El problema con la fiscal es que esa nos pega a todos en el bolsillo y pues no puedes usar la misma estrategia para convencer a los opositores y o a los ciudadanos de los beneficios de las mismas, ¿no? Bueno, ahí están esas partes. A mí lo que me queda claro es que o empiezan a desactivar las bombas que están en el camino o simple y sencillamente terminaríamos básicamente por atorar. El riesgo de que esto se atore sigue estando presente. Sí, van a ser unas semanas muy interesantes. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema del Medio Oriente, la situación en Siria y por supuesto los límites hasta donde los norteamericanos con sus aliados pueden actuar. Esto es Dinero y Poder.
La posible intervención internacional en el conflicto sirio presiona los mercados internacionales. En los últimos días se han registrado pérdidas. El precio del petróleo se ha incrementado, al igual que el precio del oro, que sirve como refugio a inversionistas en tiempos de crisis. Ahí está un problema muy serio que pues tendría que empezar a resolverse en los próximos días. Y está ligado a una situación de enorme incertidumbre. Por un lado, el hecho de que Siria se ha convertido en el centro de una serie de problemas que se dan en el Medio Oriente, el fenómeno nuclear iraní, la intervención de los iraníes dentro de Líbano y el control que tienen, las amenazas de destrucción del Estado judío por parte de Irán en caso de un ataque a Siria y, por supuesto, estas reticencias que hay en Occidente, en donde, por un lado, de repente los ingleses dicen vamos a atacar sin el consenso del Consejo de Seguridad, donde Rusia y China no aceptan que toquen a un Bashar Assad que utiliza armas químicas en forma impune y que no hay forma de detenerlo a menos que haya este intento que tratan de hacer los norteamericanos de pegarle a lo que sería bases estratégicas en términos militares de los sirios y hasta ahí, porque su gran problema que tienen es que los sectores opositores incluso al propio Bashar Assad, unos de ellos, estarían ligados a otros grupos fundamentalistas como Al-Qaeda que generarían, en caso de una caída de Assad, un escenario todavía más complicado. Sí, es un margallate, efectivamente. Es más o menos el mismo problema que se tuvo en el norte de África cuando se tumba a Libia. O el caso iraquí. A Gaddafi, el caso en Irak, el caso en Egipto. En todos los casos allá en esta zona del mundo, los intentos de Estados Unidos de pues, quitar dictadores para construir democracias, pues son intentos bien raros. O sea, yo no entiendo de dónde se les ocurrió que eso puede hacerse. Es muy difícil. Hay que recordar que nosotros en Occidente hemos podido construir democracias porque rompimos la relación entre iglesia y Estado hace 500 años. Es algo que en el Islam no existe. El Islam sigue, esa es la idea de Islam, sumisión, subordinación frente a la parte religiosa que es la que controla. Entonces, pues las democracias no funcionan bien y entonces el problema es quién va a ser el dictador. Y tenés el riesgo de que hay pues, dictadores del lado más cercano a la lógica iraní, como es el caso de lo que estaba pasando en Egipto y por eso la caída del gobierno que se tenía hasta hace unos días. Y el problema en Siria es esta confluencia de estos fenómenos en donde Rusia quiere también aprovechar para seguir pensando que es potencia. Es otra cosa muy rara. Rusia sigue pensando que es una potencia, aunque eso no tenga mucho sentido, pero pues se meten en estos conflictos en donde la situación se agrava por este problema que tenía Rusia con Estados Unidos por el espía Snowden. Que creo que no ayuda en nada como están las cosas. Ahora, Mauricio, pero nada más, en ese sentido, una conflagración como tal podría, dicen algunos, meter otra vez a la economía mundial en un sistema, en un modelo recesivo. Bueno, un problemón, man. Porque mira, en el corto plazo, de hecho se han calmado un poquito las cosas hasta el día de hoy, en los últimos 2 días, pero esto es porque ya se da como inminente que habría un ataque de parte de los Estados Unidos este próximo fin de semana. Parece que lo están evaluando todavía y por eso se calman las cosas, pero el nerviosismo va a regresar a los mercados de petróleo, al mercado de metales, o sea, al oro y por supuesto a los mercados financieros. Y la situación sí es muy delicada, Ezra, porque desde el punto de vista económico, porque mira, en el petróleo ha llegado pues otra vez casi si no a máximos históricos, sí a los niveles más elevados que se habían observado arriba desde de que 100. inició la crisis, arriba de 100 el West Texas Intermediate y también el Brent, que son los dos marcadores a nivel mundial. Esto en el corto plazo a nosotros nos beneficia. Yo pienso que algunos de mis amigos en la Secretaría de Hacienda deben tener una sonrisa, se están frotando las manos, igual que Macario, Porque hay más dinero. porque les cae un dinero con el que no contaban, ¿no? Y si la economía está aplatanada aquí en nuestro país, pues eso les ayudaría a darle el ajuste del peso, entonces son un montón de pesos adicionales. También, exactamente. Pero tienes tu modelo recesivo Pero, interno. pero si no ojo, recesivo, por lo menos ese lento. ese es en el muy corto plazo, porque lo que puede suceder es que con un mayor precio de petróleo a nivel internacional, entonces
la economía de los Estados Unidos, que hoy por hoy es el único motor económico a nivel mundial. La Unión Europea sigue estancada para efectos prácticos, ya medio está saliendo, pero muy débil. China se está desacelerando, India se está desacelerando, los tigres asiáticos y las economías emergentes se están desacelerando. Nosotros nos estamos acelerando, que éramos el motor de la economía mundial. Ese es el punto. El punto es que más o menos como 60% del PIB mundial se está desacelerando. Entonces, lo único que lo está medio levantando es Estados Unidos, que además no solamente no se está desacelerando, sino que se está fortaleciendo económicamente. Hoy mismo se publica una revisión del PIB de los Estados Unidos para arriba, al revés de la que hicimos aquí, para abajo. Trimestre, ¿no? En el segundo trimestre. Entonces, un mayor precio de petróleo en Estados Unidos le va a dar al traste o le puede dar al traste al avance de la producción industrial, de la producción manufacturera, y eso sí nos pegaría a nosotros directito porque nos generaría, ahorita existe la expectativa de que el año entrante las cosas podrían mejorar, aún si no se dan las reformas energéticas como se tiene prevista, que podríamos crecer a cerca del 3%, aún en ese caso. Pero con un incremento del precio internacional del petróleo, esa expectativa se va para abajo. Ahora, esta intervención occidental en Siria está ligada no tanto al conflicto o a la masacre que ha generado el dictador Bashar al-Assad ahí, sino en la utilización o por la utilización de armamento químico. Así es. El propio gobierno sirio culpa a los rebeldes que difícilmente tienen capacidad de infraestructura para lanzar, no porque no la lanzaran por cuestiones éticas, porque no tienen la capacidad para hacerlo. En cambio, sí hay incluso una unidad del propio ejército sirio dedicada a eso, a lanzar armamento químico. Ahí está, los asesores de la ONU o los expertos de la ONU entran ahí a ver qué es lo que sucede en algo que, bueno, por supuesto ya borraron parte de las pruebas, pero aquí es un callejón sin salida porque con la utilización de armamento químico no hay la posibilidad de que no haya respuesta, porque sentaría el precedente de que se puede utilizar armamento químico, gas sarín, para matar poblaciones completas, como ya lo hizo no solamente en varias ocasiones este gobernante sirio, sino su padre en 1982, cuando arrasó a la ciudad de Hama, porque simple y sencillamente estaba ligada o estaba bastante, digamos, llena de militantes fundamentalistas. Como bien dices, el problema de fondo es este, no puedes tú permitir esto porque entonces va creciendo y otros personajes van a hacer lo mismo, entonces pues van a tener que actuar. No habría ninguna razón lógica para que esto tuviera un efecto de mediano o largo plazo, como decía Mauricio, que pudiera ser muy negativo. Es decir, el incremento en el precio del petróleo o el incremento en el oro es por incertidumbre, no porque el ataque a Siria vaya a dañar la producción petrolera mundial. Porque además no se habla de un ataque no es con el problema, infantería, ¿no? O con entrada de tropas, sino con misiles teledirigidos desde el Mediterráneo. Que además es la guerra más moderna que está haciendo Estados Unidos de hace algunos meses. Entonces, no debería tener un impacto de más largo plazo. Yo lo que creo que puede generar incertidumbre y entonces sí tener este efecto de largo plazo es el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que va creciendo, en donde en algún momento Rusia tiene que entender que no es la Unión Soviética y que no es una potencia, y entonces yo creo que tenemos que empezar ya a pensar cómo vamos a tener el arreglo mundial del siglo XXI. Es decir, ya no podemos seguir arrastrando este Consejo de Seguridad de la ONU, en donde los países ya no representan nada. Es decir, ni Inglaterra ni Francia son lo que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, ni Rusia es la Unión Soviética. Entonces yo creo que sí vamos a tener que ir pensando en esto, China, ¿no? Y Estados Unidos. Exactamente, así es. Pero fíjate que yo no soy especialista en temas de Medio Oriente y mucho menos en temas bélicos, pero lo que he estado leyendo de algunos analistas sobre el tema me parece interesante. En el sentido del tipo de ataque que pudieran realizar los Estados Unidos. Primero hay que recordar que Estados Unidos se metió a la guerra con Irak sin tener la evidencia suficiente, con las supuestas armas de destrucción masiva que luego resultó que no existieron, pero ya los americanos se metieron ahí y les costó un dinero. Bueno, el incremento de su deuda pública y todos sus problemas fiscales se derivan de la guerra de Irak fundamentalmente. Entonces yo creo que el presidente Obama pues lo está pensando dos veces. Y los especialistas de política internacional estadounidenses, algunos de ellos por lo menos, lo que te dicen es un ataque limitado con misiles podría ser lo peor que puede hacer Estados Unidos, porque no va a derrocar al señor Assad,
Que no O tiene sea, interés tiene la tampoco ya de fuerza. hacerlo porque Bueno, su tienes sustituto razón. no es mejor, dirían Así es, algunos. porque no tiene interés en que eso suceda, ¿no? Porque luego lo van a acusar de que quita y pone gobiernos. Segundo, porque aunque quisiera, a lo mejor no lo va a lograr porque no tiene la fuerza, los misiles suficientes, a menos de que quisieras borrar a las poblaciones enteras, cosa que tampoco van a hacer. Y entonces lo único que van a hacer es precisamente agrandar la conflagración, no solamente con Siria, sino con China y con Irán y con Rusia, y quizás un poco también de manera colateral con China. Entonces yo creo que eso ya ha permeado en la administración estadounidense y un poco por eso dicen, ¿sabes qué? Mejor vamos a pensarlo 2 veces. No es tanto porque no tengan la evidencia, yo creo que la evidencia en este caso sí existe, pues ahí están las fotos y ahí hay, digamos, son Hay miles de claridad que eso muertos. existe. Pero hay además el problema de que los aliados estadounidenses de la zona sí quieren que entre. Y entonces también hay presión de ese lado. Claro, Sí, quieren la que entre, familia porque- Saud le está exigiendo y le está exigiendo también Turquía que qué va a pasar. Entonces no es una cosa trivial y otra vez No, hay no que es acordarse, trivial. Estados Unidos ya no necesita el petróleo de Medio Oriente. Como lo necesitaba antes. Entonces vamos a ver, No, pero cambia lo que mucho no la quiere es que perspectiva. se suba el precio del petróleo internacional porque le da el traste a la economía de Estados Unidos. Mauricio González Majarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.